Bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión del Diplomado de Derecho Procesal Civil y Litigación Oral, organizado por el Comité de Damas de la Corte Superior de Justicia de Puno, con auspicio de la Corte Superior de Justicia de Puno y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional del Altiplano. Antes de iniciar la presente sesión, rogamos a los participantes apagar sus micrófonos y si desean participar haciendo algún comentario, pueden utilizar el chat o al final de la sesión intervenir encendiendo sus respectivos micrófonos. Bien, ya se encuentra en la sala virtual el doctor Beni José Álvarez Quiñones, quien es juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Puno e integrante de la Sala Civil de Puno, presidente del equipo técnico distrital de implementación de la oralidad civil, docente universitario en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional del Altiplano. Y el día de hoy nos va a presentar el tema, la valoración de la prueba en el proceso civil. Bien, doctor, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida. Su turno, por favor. Doctor. Buenas tardes. Sí, ahora sí, doctor, sí lo escuchamos. Sí, bueno, gracias. Ante todo, buenas tardes a todos los que se han conectado a esta plataforma. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación a exponer, a compartir algunas ideas en este diplomado. Sé que es la hora muy estelar después de un trabajo cotidiano que nos toca realizar en el Poder Judicial, así como también en los estudios particulares o en las instituciones donde nos desempeñamos como abogados o como operadores jurídicos. El tema que se me ha asignado es la valoración probatoria en los procesos orales, ¿no? En este caso específicamente en el proceso civil. Yo quisiera comentarles esto para un poco inquietar la mente de cada uno de ustedes, de una anécdota que ocurrió no en nuestro país, pero así en Colombia, en la que un profesor de una universidad muy conocido, un jurista, exponía en un seminario sobre actualización del derecho probatorio, sobre los criterios de valoración de una prueba, de la prueba de testigos, ¿no? Al término de su conferencia, uno de los asistentes levantó la mano para preguntar, hacer algunas preguntas, y se identificó que era un juez. Entonces le preguntó si alguna vez había litigado, y el ponente, el jurista, le respondió que no, porque no ejercía la profesión. Y el juez seguía preguntándolo si alguna vez había valorado una prueba testimonial. Y rápidamente le contestó que tampoco no, porque nunca ha sido juez ni árbitro. Y continuaba preguntando, al profesor le decía, ¿usted alguna vez ha sido juez o árbitro? Y el ponente dijo que no, que sintió que le estaba desacreditando, ¿no? Como en un interrogatorio. Entonces, el juez le dijo, entonces, si usted nunca ha practicado, nunca ha puesto en práctica lo que usted expuso, ¿cómo nos pretende enseñar de cómo valorar la prueba testimonial? Entonces dijo, yo sí sé valorar la prueba testimonial porque yo tengo una experiencia de 25 años como magistrado. Y sé que cuando un testigo a mi frente o al frente o en el tribunal
cuándo miente o cuándo dice la verdad. ¿Por qué? Porque yo tengo la intuición y eso lo he adquirido por muchos años de experiencia. Bueno, y el académico, el profesor le respondió, así como usted tiene tantos años de experiencia, yo igualmente tengo más de 25 años dictando clases en diversas universidades, en pregrado, posgrado, doctorados, en universidades nacionales, extranjeras, como profesor visitante, entre otros. Así que si su hijo, señor juez, fuera mi alumno, yo sé que en derecho probatorio y razonamiento jurídico le pondría 0. El juez le preguntó, ¿y por qué? Porque yo también como profesor tengo esa intuición, tengo esa corazonada de quién va a ser un buen abogado y quiénes no. Entonces, esta anécdota nos llama a entender desde ya, y sobre eso quiero exponer, que en el razonamiento probatorio, en la valoración de las pruebas, esta labor que corresponde al juez debe ser ajeno, absolutamente ajeno a cualquier subjetividad que pueda existir, ¿no? De parte, en este caso, del juzgador. No se puede resolver un caso, no se puede emitir sentencia valorando el acervo probatorio en base a intuiciones, en base a corazonadas, en base a saberes previos, a su experiencia personal, ¿no? No se puede valorar de esa manera el material probatorio para decidir un asunto judicial. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir de que el razonamiento probatorio tiene necesariamente que ser objetivo. Y este tema es lo que pretendo en esta hora exponerlos, y de qué manera ese razonamiento jurídico o esas inferencias probatorias, que es la labor del juez, debe realizarse en base a criterios objetivos y de ninguna manera en base a criterios subjetivos propios del juez. Sabemos que el juez es una persona también humana, ¿no? Tiene prejuicios, a veces sabe intuir también, ¿no? A veces tiene presentimientos de cómo va el caso, pero en su decisión no puede basarse en esas subjetividades, ¿no? Entonces, voy a presentar este tema de lo que es el, la valoración probatoria en los procesos civiles seguidos bajo el criterio de la oralidad. No sé si puedo, a ver si puede presentar mis diapositivas. Creo que estaba ya mejor. Bueno,
Doctor, quizás pueda salir del Meet y luego ingresar nuevamente. A ver, disculpen, disculpen. Bueno, creo que se puede visualizar, ¿no? Sí, ahora sí, doctor. Muy bien. Entonces, van a disculpar los asistentes. Gracias por la paciencia. Bien, decíamos entonces que la valoración probatoria en la resolución de los casos civiles, en principio tiene que ser con criterios de objetividad, ¿no? Pero para adentrarnos, vamos a decir, en el tema, tenemos que partir de la idea de que el derecho a la prueba tiene un contenido constitucionalmente protegido, ¿no? Sabemos que el Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia,
ha precisado de que el derecho a la prueba forma parte del contenido esencial del derecho a la tutela procesal efectiva. ¿Mm? O sea, está dentro de este derecho de manera implícita, ¿no? Y también el propio tribunal ha señalado de que, ahí tenemos, ¿no? El derecho a la prueba forma parte o está implícito en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva o tutela procesal efectiva, ¿no? En el derecho a la defensa y el derecho a la contradicción, ¿no? Entonces, forma parte de eso el derecho a probar, ¿no? Está también juntamente con el derecho a la motivación de las decisiones judiciales. Pero ¿cuál es el contenido esencial del derecho a la prueba? ¿No? Sabemos muy bien de que son de manera lógica, el contenido esencial del derecho a la prueba son, en primer lugar, el derecho que tiene toda persona, en este caso toda parte, demandante o demandado, de ofrecer los medios probatorios que sustenten sus alegaciones, sus pretensiones, ¿no? Llámese en este caso en la demanda o en la contestación a la demanda, o eventualmente en el caso de las pretensiones que pudieran también introducir al proceso los terceros intervenientes, ¿no? Ahora, segundo, entonces el derecho a ofrecer medios probatorios. Después está el derecho a que estos medios probatorios ofrecidos sean admitidos por el juez en el proceso, ¿no? Eso va a depender de algunos criterios, ¿no? De calificación que el juez también razonadamente debe realizar en el acto del saneamiento probatorio. Luego está el derecho a que sean adecuadamente actuadas, ¿no? Entonces, este derecho secuencialmente, entonces, derecho a ofrecer medios probatorios, derecho a que sean estos admitidos, y luego de que sean adecuadamente actuados, o sea, realizados, ¿no? Producidos dentro del proceso. En este caso, en la audiencia de pruebas o en la audiencia de juzgamiento, dado la estructura de los procesos civiles orales. Y después está lo que es el derecho a la contradicción de la prueba. No puede existir prueba válidamente producido si es que no esté sometido a un contradictorio. Y el sometimiento al contradictorio, lógicamente, se da en un escenario natural, que es la audiencia de pruebas, ¿no? Y excepcionalmente, en algunos casos, por ejemplo, en los juzgamientos anticipados, pueden darse en la audiencia preliminar, pero recalco, siempre para que sea tomado en cuenta en la sentencia una prueba, necesariamente estos tienen que ser sometidos a un contradictorio. Así lo ha precisado, por ejemplo, la Corte Suprema en el 10º pleno casatorio, refiriéndose a las pruebas de oficio, que estos necesariamente tienen que ser sometidos a contradictorio. Bueno, después, no propiamente forma del contenido esencial, pero también colateralmente sí lo es el derecho a la anticipación, preconstitución y aseguramiento de la prueba, ¿no? Esos son, por ejemplo, las pruebas anticipadas, las declaraciones testimoniales o declaración de parte, por ejemplo, que anticipadamente se pueden preconstituir en situaciones muy excepcionales, ¿no? Entonces, pero lo fundamental acá es el después del ofrecimiento, después de la admisión y después de la actuación y después de la contradicción, es el derecho que sean estos medios probatorios adecuadamente valorados por el juez al momento de emitir la sentencia, ¿no? Adecuadamente valorados conforme a ciertos criterios que más adelante vamos a señalar, ¿no? Ya habíamos dicho de que el derecho a la prueba
forma parte del contenido esencial y está implícito en el derecho a la tutela procesal efectiva, ¿no? Habíamos dicho también de que el ofrecimiento de los medios probatorios, para que estos sean admitidos, deben seguir ciertos o deben cumplir ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estos requisitos, para que sean admitidos, tengan el requisito de pertinencia, ¿no? Tengan el requisito de conducencia y tengan el requisito de utilidad. Y a esto podemos añadir el requisito de la licitud. Pertinencia, ¿qué significa? Que sean pertinentes, es decir, que tengan relación con los hechos alegados por las partes o por la parte que ofrece el medio probatorio, ¿no? Conducencia se refiere a la idoneidad legal para probar los hechos, ¿no? Entonces, un medio probatorio tiene que ser idóneo, ¿no? Para probar el hecho que se alega, ¿no? Por ejemplo, podemos decir de que no se podría, por ejemplo, probar suficientemente, ojo, suficientemente con testigos, por ejemplo, la filiación paterno-filial, ¿no? No se podría con testigos, ¿no? Aunque estos en número sean muchos, ¿no? Pero en este caso la prueba idónea, por ejemplo, será la prueba pericial de la prueba de ADN, ¿no? El tercer requisito es la utilidad. Significa que estos medios probatorios no sean sobreabundantes, o sea, que no exista otra prueba que demuestre lo mismo. Entonces, y luego lo que hemos dicho también, la licitud, o sea, que no esté incurso en los criterios del llamado prueba ilícita. Entonces, estos requisitos permiten, pues, que el derecho a la prueba no colisione con otros principios procesales, como serían, por ejemplo, el principio de celeridad. O sea, por ejemplo, de que una parte ofrezca sobreabundantes medios probatorios y su actuación va a ser de poca utilidad, y eso solo va a afectar a la celeridad del proceso e inclusive a la economía procesal. Además, hemos dicho que el derecho a contradecir, el derecho de controlar la prueba, que corresponde a la contraparte de quien la ha ofrecido, ¿no? Forma parte entonces o emana del derecho de defensa, ¿no? Este control, ese derecho de contradecir los medios probatorios, pueden deberse a causas diversas. Por ejemplo, puede ser que sea una prueba ilícita o obtenida ilícitamente con vulneración de los derechos fundamentales. Puede ser que el medio probatorio sea impertinente, estamos excluyendo en este caso, ¿no? Puede ser que no sea idóneo, puede ser que sea inútil, y algunas veces puede ser que el medio probatorio haya sido ofrecido extemporáneamente. Entonces, sin embargo, acá recalcamos que el derecho a probar no es un derecho absoluto, ¿no? Está sujeto siempre a ciertas restricciones, ciertas reglas que debe el juez necesariamente seguir, así como también las partes llamados a ofrecer los medios probatorios dentro del proceso. Bueno, producido los medios probatorios, o sea, ya actuados, vamos a decir, entonces nos van a permitir organizar el análisis del caso. Ya el doctor Sarmiento, en su ponencia sobre fijación de puntos controvertidos y el saneamiento procesal, hacía mención de que era básico en los procesos orales de discernir cuáles son los hechos no controvertidos y cuáles son los hechos controvertidos.
Entonces, la actuación, la admisión y la actuación de los medios probatorios en los procesos orales está dirigido, ¿no?, a acreditar los hechos controvertidos. Los hechos controvertidos. Porque los hechos no controvertidos ya no requieren prueba porque son aceptados por las partes del proceso. Ellos no discuten, ya no discuten, no someten a controversia determinados enunciados fácticos o hechos. Entonces, nos podemos, en este caso, limitarnos solamente a hablar de los hechos controvertidos. Entonces, las pruebas están dirigidas a estos hechos controvertidos. Entonces, en la organización del análisis del caso podemos hacer, vamos a decir, dos juicios separadamente que deben distinguirse claramente. El juicio de los hechos y el juicio de derecho. El juicio de los hechos, o sea, el análisis de los hechos, en principio, los hechos planteados por las partes en la demanda y en la contestación, en sí mismos, constituyen una hipótesis, ¿no? Una hipótesis. Y como son hipótesis, el resultado del juicio de los hechos, de tales hechos, nos va a conducir a determinar si estos hechos son verdaderos o falsos. Porque como toda hipótesis, ¿no?, es siempre susceptible de prueba, en la que se puede confirmar, por ejemplo, una afirmación, o se puede desvirtuar. Entonces, en el juicio de los hechos, siempre vamos a llegar a la conclusión de que la afirmación de la parte, un enunciado fáctico, ¿es verdadero o falso? Ahora bien, en el juicio del derecho, ya en el razonamiento de la resolución del caso, la aplicación, la interpretación de la norma jurídica nunca puede ser verdadero o falso. Lo que sí, la conclusión de esa interpretación, de esa aplicación de la norma, vamos a tener, ¿no?, como resultado una norma válida o una norma inválida, ¿no? Ya sabemos que la aplicación del derecho vigente, ¿no?, primero tenemos que determinar si hay una norma vigente. Luego, si esa norma vigente es válida o es inválida. ¿Válida o inválida en qué medida? En la medida que sea conforme, coherente con la estructura normativa que rige en nuestro país. ¿Será, por ejemplo, válida una norma en la medida que sea conforme a la Constitución o conforme a las normas internacionales sobre derechos humanos? Y contrario sensu, será una norma válida en la medida que esta norma, ¿no?, es, vamos a decir, elegida por el juez para aplicar al caso, sea inválida en la medida que colisione con la norma superior, que puede ser la Constitución o en tratados internacionales. Entonces, como decíamos, los hechos no son sino hipótesis, pero en el ámbito fáctico estamos hablando, ¿no? Entonces, los hechos son hipótesis. Entonces, acá tenemos en este gráfico, a través de la prueba, podemos llegar a la certeza. Los hechos tenemos planteados como una hipótesis, es decir, en el plano de la probabilidad. Y si estos hechos son corroborados con medios probatorios suficientes, ¿no?, la doctrina clásica nos dice que vamos a llegar a la certeza.
Y si hemos llegado a la certeza, podemos, ¿no?, de decidir el caso, en este caso, declarando fundada la demanda, si se probó la hipótesis de la demanda, o declarando infundada la demanda si, si se probó o no probó y la mejor hipótesis que tuvo corroboración probatoria ha sido del demandado, ¿no? Pero fíjense ustedes de esa palabra que dice certeza. ¿Y qué se requiere para que uno alcance a la certeza? ¿Y qué es certeza? Habrá certeza porque un hecho o varios hechos o los enunciados fácticos propuestos por las partes han sido corroborados suficientemente con elementos probatorios. ¿Y cuántos de estos medios probatorios respaldan, corroboran para que ese hecho sea considerado probado y con grado de certeza? Lamentablemente, la doctrina también así lo reconoce, de que en el ámbito del derecho procesal civil no existe un estándar de prueba determinado por la ley. Ninguna ley, ni siquiera el Código Procesal Civil, dice al juez que para alcanzar certeza tiene que actuarse tanta prueba, o tal calidad, o tal cantidad de prueba. Entonces, ¿de quién depende el grado de certeza que se puede alcanzar en el análisis de un caso? Simplemente del criterio del juez, pero no un criterio arbitrario, sino un criterio, vamos a decir, racional, crítico y debidamente fundamentada, conforme vamos enseguida a señalar. Pero antes, un poco de historia para mejor entender los criterios de valoración de la prueba. Vamos a hacer referencia de que existen sistemas de valoración de la prueba, que históricamente han evolucionado. Estos sistemas de valoración de prueba tienen vamos a decir, una historia antigua. Y si hemos llegado a un tercer sistema que acá en el gráfico ustedes aprecian, es el resultado de la evolución y la combinación de los dos anteriores, ¿no? El primer sistema se denomina, el sector de la doctrina lo denomina inferencia probatoria normativa. Parece extraño esta nomenclatura, pero no se refiere más que lo que históricamente conocemos como la prueba tasada, la prueba tarifada por la ley. ¿Y cuándo ocurrió esto? ¿O en qué momento surge esta prueba tasada? ¿No? Encontramos en el derecho romano, inclusive en el Código de Hammurabi, de que la sociedad y los gobernantes desconfiaban del papel del juez. Entonces, como tenían esa desconfianza, habría que ponerle límites a las facultades del juez en la resolución de los casos. Es así de que, mediante norma jurídica, en aquellos tiempos, se le dio determinado valor, a cada uno de los medios probatorios. En nuestro país no es muy lejano la adopción de este sistema en el Código de Procedimientos Civiles del año 1912, ¿no? Recordemos, por ejemplo, por la historia, de que según este código, la confesión, o sea, la declaración de parte, constituía prueba plena.
Entonces, si una parte confesaba en determinado sentido, por ejemplo, si el demandado confesaba en reconocer de que los hechos que en la demanda se ponen son ciertos, no había necesidad de actuar otros medios probatorios. Y el caso podía ser resuelto con esa confesión que era prueba plena. O este sistema decía, por ejemplo, que la declaración de 2 testigos vale 10, la declaración de 3 testigos vale 30, y la declaración de 5 testigos vale 50, y la confesión vale 60. Entonces, así, la ley ponía un valor a cada medio probatorio. Y lo que hacía el juez en ese sistema es únicamente casi hacer una operación aritmética del valor de cada medio probatorio. Por ejemplo, recordemos el documento público. Tenía un valor de prueba plena frente a un documento privado, ¿no? Casi hoy en día aún se sigue este criterio, ¿no? Cuando se pondera entre el documento público y el documento privado, se le da mayor certeza, mayor peso probatorio al documento público, ¿no? Entonces, forma parte también de este sistema de la prueba tasada lo que es el juramento. Y ustedes dirán, este sistema ya no está en uso, pero eso no es tan cierto, ¿no? Tenemos ciertos rezagos, ¿no?, de la prueba tasada. Por ejemplo, dice el Código Procesal Civil, en el caso de la rebeldía, ¿no es cierto? Si es efecto de la rebeldía, dice, la presunción de relatividad de los hechos expuestos, ¿no es cierto? Verdad relativa de los hechos expuestos en la demanda. Si la demanda ha sido genéricamente contestada, entonces va constituyendo como que aceptación de los hechos. O en un interrogatorio, si hay una respuesta evasiva o falta de respuesta, puede, dice el juez, interpretarlo en el sentido de que está asentiendo o está aceptando los hechos, ¿no? Fíjense, hay ciertos rezagos de la prueba tasada, ¿no? Y otro de los rezagos también de este sistema de la prueba tasada es el juramento. Ustedes se preguntan, ¿por qué se toma juramento a la parte cuando va a tener que declarar? ¿O por qué se toma juramento a los testigos y a los peritos cuando va a declarar o va a explicar su pericia? ¿Cuál es la necesidad de que el juez va a tener que tomar juramento? ¿De dónde viene esta necesidad de que en los códigos procesales aún persiste lo que es el juramento? Su antecedente casi inmediato, y también forma parte de este sistema de la prueba tasada, es el sistema de las ordalías de la Edad Media, ¿no? Ese sistema, por ejemplo, en determinados momentos históricos, especialmente en la ley de las partidas, España en este caso, establecía, por ejemplo, si las ordalías, por ejemplo, consistían en que tenían que calentar un fierro incandescente a rojo vivo. Si esto era sometido, por ejemplo, tenía que agarrar la parte que va a prestar, digamos, se va a salir, digamos, sin mayores lesiones, significa que Dios lo protegió y está diciendo la verdad. O se le suministraba, digamos, a una parte el veneno, si sobrevivía, o se lo lanzaba a un pozo de agua y si sobrevivía, era por la prominencia de Dios, que lo protegió porque decía la verdad, ¿no?
pero si perecía, estaba mintiendo. Entonces, esos son las ordalías. Y de esas ordalías formaban parte de los juramentos. Los juramentos hoy en día, por ejemplo, el testigo jura, ¿y ustedes creen que porque jura el testigo va a decir la verdad? ¿Tenemos alguna evidencia de que eso es así? Eso es absolutamente ya relativo, tanto más por el avance, ¿no es cierto?, de la ciencia, del avance también del cómo es que la idiosincrasia de las personas, de la forma de ser de las personas ha avanzado, y también cómo es que las personas hoy en día son, antes, por ejemplo, eran netamente católicos, hoy día son laicos. Hoy en día no tienen mucho apego a las religiones y ni siquiera ya son católicos. Entonces, y ese el juramento no solo sucede en el caso, por ejemplo, de los testigos, de la parte o los peritos que tienen que intervenir en el proceso, sino que tiene una práctica en otros ámbitos. Por ejemplo, las autoridades, altos funcionarios toman el cargo y toman juramento. Y porque toman el juramento, por Dios, y si incumplen, dice que van a ser sancionados por Dios, pero ¿de qué forma, no? Entonces, esos son ciertos rezagos de este sistema que aún, como les digo, tenemos ciertos indicios, vicios o rezagos que en alguna parte de las normas aún tenemos, ¿no? Pero están ahí. Luego se pasa casi, digamos, a otro extremo, ¿no? En el sistema de la prueba tasada tenemos un juez absolutamente atado, casi un juez que no solo lo que va a hacer es sumar o restar el valor de los medios probatorios. Pasamos a lo que es el segundo sistema, que se llama inferencia probatoria generalizada. Este sistema se llama el sistema de libre convicción. Es un sistema en el que el juzgador, ¿no?, asume lo que es la íntima convicción. ¿Qué es eso? De que en base a los medios probatorios que obran en el proceso, decide un caso. Pero para decidir el caso, llega al convencimiento de que determinado hecho, para él, para el juzgador, ha quedado probado. Y este sistema se caracteriza porque el juzgador no tiene por qué dar alguna justificación, no tiene por qué dar razones de ese convencimiento, de esa íntima convicción. Ejemplo típico de este caso son los jurados populares. Si vemos algunas películas americanas, por ejemplo, los jurados no declaran inocente o culpable, ¿no? Y casi con iguales criterios en el ámbito civil también determinan si ha sido probado o no ha sido probada una demanda, pero nunca dan explicaciones, ¿no? Entonces, a eso se llama este sistema de libre convicción, en el cual el juzgador determina un caso de acuerdo a su criterio íntimo de convencimiento sobre la probanza de determinados hechos que se han discutido en el proceso. Pero su característica principal es de que no tienen por qué dar ninguna razón o justificación de esa decisión. Entonces tenemos hasta ahí dos sistemas diametralmente opuestas, ¿no? En uno en que el juez es atado, ¿no es cierto?, por la tarifa legal, por el peso legal que se da a cada medio probatorio,
Y en el segundo caso, hay una absoluta libertad de apreciación y valoración de los medios probatorios sin dar cuenta, sin dar ninguna explicación o justificación sobre ese convencimiento íntimo al cual llega el juez. Entonces, casi fruto o como resultado de la experiencia de estos dos sistemas, surge la tercera, que se llama inferencias probatorias empíricas, y más conocido es como el sistema de la sana crítica, el sano juicio, el sano entendimiento, ¿no? Que corresponde en este caso al juez, ¿no? Entonces podemos decir, no hay, digamos, una definición uniforme de lo que debe entenderse la sana crítica, porque se puede entender desde perspectiva filosófica, epistemológica, incluso empírica, pero es la forma de juzgar un caso conforme a las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, ¿no? Es un proceso de análisis probatorio, ¿no? Es como un método que asume el juez para analizar los medios probatorios y decidir el caso que tiene en manos. Entonces, es lo que debe utilizar el juez para justificar sus decisiones, ¿no? Entonces, desde ya estamos acá de que la sana crítica es resultado de los dos anteriores. La gran diferencia en la sana crítica es de que esa decisión, si bien hay esa libre valoración, pero tiene que ser una valoración con sano juicio, sana crítica, sano entendimiento. ¿Y qué significa eso? De que tiene que dar razones, tiene que fundamentar de manera objetiva, ¿no?, los criterios de valoración que el juez ha tenido para resolver el caso. Entonces, ¿y cuáles son esos criterios? ¿No? Entonces dice, el juez en la sana crítica debe observar, la doctrina clásica dice que debe observar estos tres elementos. Primero, esa valoración de la prueba debe tener en cuenta las reglas de la lógica. Las reglas de la lógica. Y como dice Tarufo, esas reglas de la lógica humana, del accionar humano. ¿Y a qué se refiere esto, las reglas de la lógica? De que ese análisis, esa valoración, tiene que ser coherente. La lógica está referida a la coherencia que debe existir en el análisis de los medios probatorios que deben sustentar una decisión judicial. Las reglas de la lógica, las reglas de la inferencia. Entonces, eso es el primer elemento que debe observarse necesariamente cuando estamos frente al análisis de un caso o en la valoración de los medios probatorios. Observar las reglas de la lógica. Segundo, tienen que observar los postulados de la ciencia. Los postulados de la ciencia. No. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, la prueba pericial siempre está referido a conocimientos científicos o a conocimientos técnicos, ¿no? Que el juez, por su propia profesión, no puede cabalmente entender a profundidad. Entonces se vale de las reglas, de los principios de la ciencia,
para resolver un caso. Luego están las máximas de la experiencia. ¿Y qué son las máximas de la experiencia? Para entender las máximas de la experiencia, como algunos autores dicen, las máximas de la experiencia son aquellos o lo que sucede más o menos a menudo. O sea, lo que comúnmente ocurre en la realidad de los hechos. Por ejemplo, les comentaré tres casos, a ver, como una máxima de la experiencia, ¿no? Cierta vez, en una comunidad de los Andes del Perú, reunidos la población, estaban discutiendo porque uno de los comuneros había sufrido la sustracción de un caballo, ¿no? Se había perdido el caballo. Entonces todos aclamaban de que en el pueblo era pequeño y todos se conocían, ¿no? Y todo se sabía. Entonces el único sospechoso que había en ese momento, fatalmente en esos días, de que había un extraño que pasaba de visita por ahí, que se había alojado ahí en la comunidad. Entonces lo primero que hicieron es apresarlo a este extraño y pretendieron someterlo a juicio popular ahí en la comunidad, ¿no? Imputándole el hecho. Entonces llega, y acá las máximas de la experiencia que nacen de la vida cotidiana en determinado grupo social, y viene el juez de paz, ¿no? Porque esa es su función y es reconocida en una comunidad. Entonces le preguntan, a ver, ustedes tienen apresado al extraño, al forastero, le decían, ¿no? Sí, porque él es el único sospechoso, porque nadie en este pueblo levanta una aguja si no es propio. Entonces, la pregunta que hizo a todos el juez es, y antes de la sustracción, el robo del caballo, ¿dónde estuvo el caballo? Todos contestaron, o los dueños le contestaron, estaba en el granero, o sea, en el establo, ¿no? Y, señor, ¿en el establo hay perros? Sí, tenemos 3 perros, como siempre, porque son necesarios los perros. Seguía preguntando el juez, ¿y los perros ladraron esa noche? Y la respuesta, no, los perros no ladraron. Entonces, el juez dijo, liberen al forastero. ¿Por qué? Porque no pudo ser él. Porque si era, entonces, está infiriendo de que quien sustrajo el caballo era un conocido, no un extraño. De lo contrario, los perros hubieran ladrado, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una máxima de la experiencia, ¿no? Porque si en un lugar, ¿no es cierto? Los perros siempre van a ladrar a extraños, pero no van a ladrar cuando por ahí pasan o están circulando personas que son conocidas, ¿no? Otro que nos puede graficar una regla de experiencia ocurrió también en una comunidad en Puno, en la que dos comuneros igualmente discutían arduamente sobre la propiedad de una cabeza de ganado, de una vaca. Entonces el demandante le decía al juez, no, la vaca es de mi propiedad. El demandado igualmente decía, no, la vaca es su propiedad.
y lo tenían la vaca ahí, entonces el juez dijo, "No, ya, a ver, tráigame la vaca". La vaca lo llevaron al, a un lugar donde estaba el juez. Entonces el juez ordenó, bueno, suelten la vaca. Y una vez suelto la vaca, como suele ser los ganados, se iba corriendo, corriendo, retoceando y de frente se metía al establo del demandante. Entonces, resuelto el caso, decía el juez, la vaca pertenece al demandante. ¿Por qué? Porque la vaca no podría ir a otro establo que no sea el suyo. Entonces, si se dirigió al establo donde siempre estuvo, entonces le pertenece al demandante, ¿no? Entonces, estas reglas de la experiencia deben ser tomados por los jueces y estos forman parte de la sana crítica. Forman parte de la sana crítica. Mayormente en las sentencias civiles casi no se hace uso, por ejemplo, de estas, ¿no? Pero podrían darse determinados usos y costumbres, ¿no? De los cuales nacen esas máximas de la experiencia. No se refieren a experiencias personales del juez, ¿no? Se refieren a experiencias casi cotidianas, generalizadas, que ocurren según las circunstancias de cada caso, ¿no? Por ejemplo, una regla de una máxima experiencia es lo que sube siempre baja, ¿no? Lo que sube siempre baja. Una regla de experiencia, por ejemplo, será de que el sol siempre sale del este, ¿no? Y después baja y se oculta en el oeste, ¿no? Entonces, son cosas ya que forman parte de la propia naturaleza de las cosas. Entonces, fíjense que la sana crítica toma en cuenta todos estos aspectos objetivamente, o sea, nada de subjetividades, objetivamente, y esos deben formar parte de la justificación que debe existir en una decisión judicial. Ahora bien, estos son los tres elementos, digamos, de la sana crítica que necesariamente deben ser, pero ahora bien, a estos tres elementos podemos añadir, y esto forma parte ya del contexto, vamos a decir, socioeconómico, inclusive político. Esta sana crítica, señores, no puede ser ajeno, o sea, esta sana crítica, esta libertad de valoración que se le da al juez para resolver conforme a las reglas de la lógica, de la ciencia, las máximas de la experiencia, no puede apartarse, no puede darse al margen del respeto de los principios y valores constitucionales. De ahí que algunos autores dicen que a estos, digamos, a estas reglas que estamos señalando, debe añadirse entonces lo que se conoce como los principios y valores constitucionales. Entonces, estos tres aspectos deben también analizarse en el contexto del respeto de estos valores constitucionales, el Estado democrático de derecho, ¿no es cierto? El sistema económico inclusive y sobre todo los derechos fundamentales de las personas. Entonces, necesita esta valoración, conforme a las reglas de la sana crítica, una justificación, una motivación, vamos a decir, exhaustiva del material probatorio para llegar a la convicción de que
si los hechos de la demanda han sido o no han sido probados debidamente, ¿no? Bueno, entonces, podemos decir que esta forma, la sana crítica, nos obliga a los jueces de hacer esta valoración, hacer esas inferencias probatorias, pero de manera motivada. Por ejemplo, para no extendernos mucho, hay dos, vamos a decir, hay dos estadios o dos etapas en que uno debe analizar el material probatorio. Primera parte, lo que tiene que hacer es, uno, el análisis de cada medio probatorio, por supuesto pertinente, que está relacionado a los hechos en discusión. Entonces, ¿qué significa esto? De que tiene que valorarse cada hecho, cada medio probatorio, si estos corroboran o no corroboran los enunciados fácticos que forman parte de la hipótesis planteada en la demanda o en la contestación. Así, por ejemplo, para ello hay parámetros de valoración de cada medio probatorio. Por ejemplo, acá tenemos parámetros de valoración de las declaraciones, sea declaración de parte, sea declaración de los testigos. ¿Y cuáles son esos parámetros? Esos parámetros son, por ejemplo, que la declaración tiene que ser coherente. Entonces, eso aleja de que la declaración no debe tener contradicciones, tiene que ser coherente. Segundo parámetro, tiene que existir en la declaración la contextualización. ¿Qué significa eso? De que el testigo, por ejemplo, o la parte que declara, no solo debe limitarse a declarar sobre el hecho específico, sino a su contexto. A su contexto. Por ejemplo, en un interdicto por despojo, si la parte está declarando que tal día, tal hora ha sido despojado, entonces no solo tiene que relatar cómo ocurrió el despojo, sino cuál era el contexto, ¿no? El contexto geográfico, el contexto temporal, espacial de donde ocurrió ese hecho, ¿no? Por ejemplo, podrá decir que ese día, la parte dice, el día que me despojaron llovía intensamente, ¿no? Llovía intensamente. Pero esa declaración que está refiriéndose a la contextualización del hecho, podría ser no fiable porque el despojo ocurrió en el mes de junio. Y la parte podría, o el juez podría preguntarse, pero si en junio llovía intensamente, entonces podría entrar en duda, ¿no? Pero sí, pero sería factible, bueno, perdón, fiable completamente si el despojo ocurrió, digamos, en diciembre o enero, febrero, marzo. Entonces, es importante, por ejemplo, en la declaración, ¿no? De que el testigo a veces viene preparado por el abogado y lo que vas a declarar es específicamente el caso. Felizmente hoy día la declaración es cruzado, ¿no? No, ya no en base a un pliegos interrogatorios, ¿no? Y otro parámetro de toda declaración de la parte del testigo es de que lo que declara debe tener alguna corroboración, ¿no? Me refiero a corroboración con otras declaraciones o con otros medios probatorios que pueden ser documentos, ¿no? Pueden ser
fotografías, videos, cualquier otro tipo que corrobore lo que está diciendo, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, como decía, la primera etapa de la valoración tiene que ver con el análisis, ¿no? De cada medio probatorio. Y seguidamente, como una segunda etapa, es el análisis, vamos a decir, en conjunto. ¿Qué significa el análisis en conjunto? De que el juez tiene que buscar una conexión lógica entre los medios probatorios que se han actuado. Y esa conexión lógica tiene que basarse en conexiones lógicas, en coherencia. Si ese conjunto o esa valoración conjunta de todos los medios probatorios llega al convencimiento del juez de que son lógicos, están respaldados de alguna manera con los criterios de la ciencia y mejor aún con algunas máximas de la experiencia, entonces se podría decir de que está alcanzando, digamos, de que el hecho ha sido probado suficientemente, ¿no? Como les digo, como decía, para alcanzar al grado de certeza, ninguna ley establece, digamos, la cantidad y calidad de prueba que debe respaldar o corroborar una hipótesis. Eso va a depender de la convicción del juez, pero no una convicción subjetiva, sino una convicción objetiva, debidamente, ¿no?, justificada, dando las razones, ¿no es cierto?, lógicas, científicas de sus conclusiones del análisis de los medios probatorios. Entonces, bueno, nos ha ganado el tiempo. El tema es muy, digamos, muy amplio, pero lo importante es de que estamos como jueces o como operadores jurídicos, sobre todo en los procesos orales, aplicar estas reglas de la sana crítica, ¿no? Estas reglas de la sana crítica son los criterios que actualmente rigen en todos los ordenamientos jurídicos civiles, ¿no? Son casi universalmente aceptados, ¿no? Con algunos matices, claro está, con algunos, inclusive con algunos rezagos de los dos sistemas anteriores que hemos señalado. Y finalmente, otro aspecto, y eso nos incumbe a los jueces de Puno, que estamos aplicando la oralidad más de un año, es distinto la valoración de los medios probatorios de los procesos escritos y de los procesos orales. Recordemos que cuando el proceso es escrito, esa justificación racional que se da para emitir una sentencia en base al análisis de los medios probatorios es resultado de una intensa labor de lectura del expediente, ¿no es cierto? Eso es clarísimo. Esa convicción racional que obtiene el juez no es sino el resultado de esa lectura del expediente. Sin embargo, en los procesos orales, eso cambia, ¿no? No somos ya, vamos a decir, más lectores, vamos a seguir siendo lectores, pero vamos a ser mayormente, ¿no es cierto?, jueces, vamos a decir que vamos a oír a la parte, ¿no? Entonces, el sentido ya no va a ser preponderantemente a la vista, sino
preponderantemente, ¿no es cierto?, el oído y a su vez la vista, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el escenario natural donde se actúan los medios probatorios es la audiencia. Y la audiencia que se rige por los principios de inmediación, concentración, publicidad y la oralidad, hace de que el juez, ¿no es cierto?, cercano a las partes y cercano a los órganos de prueba, entonces llega al convencimiento, no con criterios de subjetividad, sino con criterios de objetividad. Y eso hace eficaz y más rápido la decisión de los casos que se ponen en su despacho. Bien, entonces con esto concluyo mi exposición, haciendo referencia, bueno, no podemos abarcar más sobre la prueba de oficio. Igualmente es muy discutido, pero bueno, el 10º Pleno Casatorio ha dado ciertos, digamos, hay una interpretación de los alcances que tiene esa facultad que tiene el juez. Son facultades inquisitivas que cierto sector de la doctrina lo recusa porque de alguna manera afectaría ciertos atributos del juez que en esta exposición no vamos a hacer más comentarios. Bueno, agradezco la atención de ustedes y estoy agradecido y muchas gracias. Bien, doctor, las gracias a usted por la presentación que nos ha hecho el día de hoy. Invitamos a los participantes si tuvieran alguna inquietud o comentario que realizar. Pueden hacerlo a través del chat o si no, encendiendo el micrófono directamente. Bueno, doctor, creo que no hay preguntas, creo que ha quedado todo bien claro. Ujú. Sí, bien, doctor, ya en la parte final de esta sesión, queremos darle las gracias a nombre de del Comité de Damas de la Corte de Puno por la brillante participación el día de hoy y Dios mediante, doctor, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, de todas maneras, gracias. Bien, bueno, solo recordarles a los participantes que la próxima sesión será el día 9 de diciembre a las 5 de la tarde. El enlace será el mismo de hoy y bueno, culminaremos hasta el día 16 de diciembre con el mismo enlace. No se olviden de entrar al aula virtual, ya se han mandado los correos, a otros también se ha enviado vía WhatsApp los enlaces y los usuarios y las contraseñas del aula virtual. Por favor, vayan entrando, familiarícense con el aula virtual porque el día, bueno, a partir del día 16 al 20 de diciembre será el examen final. Bien, bueno, muy buenas noches con todos. Cualquier consulta, me escriben al WhatsApp donde han enviado o donde se han podido realizar la inscripción. Yo estaré respondiendo en lo más pronto posible. Muchas gracias a todos y gracias por su atención. Nos vemos el próximo jueves 9 de diciembre a las 5 de la tarde, mismo enlace, tendremos la participación de la doctora Milagros Núñez Villar. Muchas gracias con todos. Buenas noches. Gracias. ¿Cómo, Gonzalo? ¿Ya se terminó?
Una consulta, ¿hay asistencia? No, la asistencia solo se registra automáticamente con el solo hecho de ingresar al Meet. Gracias. Por favor, me envía a mi WhatsApp eso del aula virtual, por favor. Sí, doctores, yo les pediría que revisen los correos y los que tuvieran inconvenientes me pueden escribir al WhatsApp para poder, bueno, ver alguna solución, ¿no? Porque ahí se ha enviado, es sencillo, los que se han enviado, es solo revisar el correo, hay un enlace y en la gran mayoría el usuario y su número de DNI y la contraseña también, ¿no? Obviamente tienen que cambiar su contraseña. Si fuera factible, envíenos a nuestro WhatsApp, porque a veces no disponemos de tiempo, doctor, ese es el problema. No estamos manipulando el celular tampoco. Por favor.